La palabra pecado la escuchamos muchísimo. Este día meditemos qué es el pecado y vamos a ver la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. El Evangelio de este día nos dice de dónde vienen los pecados. Marcos capítulo 7 del 14 al 23, dice Jesús: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, las injusticias, etc. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Aquí Jesús está diciendo, el pecado es la intención con la que hacemos cada cosa. Y eso viene del corazón. ¿Qué es el pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica nos da la siguiente definición, 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Y esta definición de San Agustín está hermosísima. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. ¿Cuál es la diferencia entre pecado mortal y pecado venial? 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, primera carta de San Juan, capítulo 5, 16, 17, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. Atentos. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Atención, el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Y Santo Tomás de Aquino pone el siguiente ejemplo para distinguir. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales. Y esto que sigue es muy importante. Numeral 1857. Para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Es decir, que lo que se hace es grave en sí. Además, es cometido con pleno conocimiento. No ignoro que eso está mal. Y deliberado consentimiento. Nadie me obligó a hacerlo. Son las 3 condiciones para que haya un pecado mortal. Materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Este día vamos a pedirle al Señor que el pecado no nos haga alejarnos de Dios. Él precisamente envió a su Hijo para que no vivamos en pecado y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Por lo mismo, si decidimos vivir en pecado, pues será una decisión nuestra. Y aun cuando no tenemos la posibilidad de confesarnos por cualquier motivo, el obedecer a su palabra, el obedecer lo que la Santa Madre Iglesia nos pide, ahí también estamos haciendo su voluntad. Pidámosle al Señor pues que nos esforcemos por no vivir en el pecado, porque el pecado es como el desorden. Cuando nos vamos acomodando a lo poquito, poco a poco nos vamos acomodando a lo más grande. Que el Señor nos conceda cuidar nuestro corazón para que de ahí no salgan cosas malas,
sino que salgan buenas intenciones y que esas buenas intenciones las llevemos a término. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Sonríe, es gratis.